Que Dios les bendiga a todos. En esta noche vamos a continuar meditando en el libro de Josué. Habíamos comenzado a ver el capítulo 11. Josué, como dijimos, es el libro de la conquista de los lugares celestiales. Y estuvimos viendo las distintas etapas de la conquista. Y dijimos que habla de la experiencia de la iglesia. Si bien está aquí representado por Israel, pero esto es provisión para la iglesia, o sea, para nosotros. Vimos primeramente lo que Israel tuvo que aprender antes de empezar a conquistar. Vimos acerca del alimento, acerca de la circuncisión. Bueno, eso habla en nuestra vida también de nuestra dependencia total del Señor. Eso es una de las primeras cosas que aprendemos en nuestra carrera. Cuando no hay revelación, siempre confiamos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Bueno, pero después la palabra de Dios es revelada y aprendemos a depender de la soberanía y el poder de nuestro Dios. Vamos a retomar el capítulo 11. Habíamos estado viendo en los capítulos anteriores acerca de cómo el alma atacaba a los gabaonitas, ¿se acuerda? Y dijimos, los gabaonitas representan nuestro cuerpo físico. Bueno, vimos cómo Josué, guiado por Dios, pudo exterminar todos estos pueblos. Y estuvimos considerando que Josué no tuvo ningún tipo de contemplación. Y a veces a nosotros hay cosas que nos cuesta enfrentar, porque hay cosas que consideramos que tal vez no son tan malas. Sin embargo, Josué tuvo esta actitud. Vimos cómo los reyes, a pesar de estar escondidos, cuando Josué se enteró dónde estaban, ninguno de ellos sobrevivió. Y vimos ese precioso cuadro que cuando se puso el sol, dice que estos reyes estaban todos muertos. Y ahí hay mucho más que simplemente un versículo. Cuando se ponga el sol de nuestras vidas, ¿cómo van a estar esos reyes? Hay muchos que ni siquiera tienen interés en buscarlos. Hay muchos que se conforman con que estén escondidos. Pero Josué no los dejó así. Vamos a retomar capítulo 11. Continúa la conquista. Dice Josué 11, verso 1, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Aquí en este capítulo 11, como ya estuvimos viendo algo en la lección anterior, vemos la conquista del espíritu del hombre. Esta región geográficamente está ubicada al norte de Canaán. Y vemos el énfasis de los primeros 4 versículos. Mucha gente y muy guerreros. Habíamos visto, ellos están perplejos y alarmados por las matanzas. Y vemos como el rey Jabín encabeza la coalición. Jabín, estuvimos viendo el significado de su nombre, por eso esto lo vamos a pasar rápido.
Javín significa razón o razonamiento. La razón humana se levanta contra la fe. Cuando comenzamos a razonar, la fe retrocede. Por eso el razonamiento humano tiene que estar bajo el control de la nueva creación. Entonces vamos a razonar según la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Pero razonar según nuestra vieja creación, entonces nos va a traer grandes problemas. Porque Javín, dice la Escritura, era el rey de un lugar llamado Azor. Azor significa vallado. Era una ciudad poderosa, una ciudad muy grande. Y así es cuando el razonamiento enfrenta a la fe. Hay un vallado, no permite ni siquiera a Dios entrar en ese lugar. Y ese es un gran lugar donde muchos creyentes hemos sido derrotados. Porque en algún momento de nuestra vida viene el razonamiento. Empezamos a calcular. Y bueno, ahí cerquita nomás está el fracaso. Él pidió ayuda, como estuvimos viendo, a varios reyes. En primer lugar, aquí en el verso 1 dice, envió mensaje a Jobab, rey de Madón. Jobab, su nombre significa el vociferador. Esta palabra vociferador significa el que alborota, chilla, berrinchea. ¿Conoce alguno así? Bueno, el viejo hombre es así. Así que la razón llama a este hombre y dice que él es rey en un lugar llamado Madón. Madón significa contienda. Qué lindo lugar ese. Y así es nuestro razonamiento. Siempre busca asociarse con nuestra vieja creación y va a contender con la fe. ¿Por qué será que razonamos y nos enojamos contra lo que la palabra de Dios dice o contra lo que la palabra de Dios estableció? Bueno, es el peligro de razonar. Bueno, también están aquí, dice el verso 2, los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur, de Cineré en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente. Vemos esta gran coalición. Habíamos estado considerando algunos de estos reyes que se unieron en aquella ocasión. Bueno, los que no han podido participar de este inicio del capítulo 11, bueno, puede escuchar la grabación y ahí va a encontrar todos los detalles que ya estuvimos viendo. Pero vamos a avanzar con nuestra lección y vamos a ir al versículo 10. Y aquí vamos a retomar nuestra lección. Dice, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Y note los versículos que siguen, la descripción que va a dar. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Aquí hay realmente profundidad. Las demás ciudades no fueron quemadas, fueron poseídas. Antes estaban en manos del enemigo, ahora están en manos del pueblo de Dios. Pero esta ciudad, Dios no quiso que fuera posesión de Israel. La ciudad de Azor, esta es la ciudad de Javín, el vallado. Ese lugar fue quemado y destruido por completo. Y así también Dios espera en nuestra vida, que destruyamos por completo el razonamiento
del viejo hombre. Por eso la fe no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Este lugar Azor, que como dijimos su nombre significa vallado, figura el asiento del poder del ser humano sin Dios. ¿Cómo se maneja la humanidad? Por su razonamiento. Y su razonamiento, inspirado por Satanás, todo el tiempo está inclinado a pensar mal. ¿Qué es lo que logró el ser humano con su razonamiento? Bueno, si usted lee el libro de Génesis, algunos se recordará cuando estudiamos la genealogía. Vimos la genealogía de Abel y la genealogía de Caín. Al finalizar la genealogía de Caín, vemos este tiempo. Nunca la humanidad tuvo tanto desarrollo científico, nunca tuvo tanto desarrollo en las comunicaciones y nunca la humanidad fue tan perversa. Increíble. El ser humano avanzó en muchas cosas, pero avanzó también en cuanto a su maldad. El ser humano nunca va a cambiar sin Dios. Así que ahora vemos aquí, Dios no permitió que su pueblo habitase esta ciudad. Dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aquí es muy interesante lo que la palabra de Dios hace énfasis aquí. ¿Qué lugar tenía la palabra de Dios en la vida de Josué? Vemos aquí en este último versículo que acabamos de leer, dice, y así Josué lo hizo. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Dios dio la victoria y da la victoria sobre la base de la fe obedecida. En ningún lado de la Biblia dice si vos creés y nada más. La fe es para obedecerla. Hacer énfasis en la obediencia de la fe. Así fue Josué. Él escuchó la palabra de Dios y dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué hermoso la manifestación de Josué y lo que representa. Y así también en nuestra vida, si la vida de Cristo crece, es un deleite la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios nos aburre? ¿Por qué la palabra de Dios no nos causa ningún interés? Bueno, porque todavía viven estos reyes en nosotros. Razonamos, medimos, opinamos nosotros, según como a nosotros nos parece. Y de ahí al fracaso hay muy pocos centímetros. Ahí enseguida vamos a fracasar. Josué continuó del versículo 16 en adelante, continúa con la conquista. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes, los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Así que la conquista no es algo rápido. Lo importante es avanzar en el poder de la fe. Eso es lo importante. Tal vez algunos va un poco más rápido, pero lo importante es ir. Yo digo, cuando llegamos a fin de año y hacemos un balance, ¿qué dice nuestro balance? ¿Será que avanzamos o estamos en el mismo lugar o retrocedimos? A veces nos encontramos charlando con los reyes estos. En vez de haberlos matado, están cómodos viviendo con nosotros. Sin embargo, Israel sigue avanzando.
Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Este es un punto muy importante, la guerra. El hecho de que Israel entró en Canaán hizo que todos estos reinos se levantaran, y así también nosotros. No sé de dónde algunos sacaron que nosotros llegamos al Evangelio, recibimos a Cristo y se acabó la lucha, ya los demonios están vencidos. Yo escucho muchas veces tal cosa, Satanás está vencido. Sí, Satanás está vencido, pero si no es por el poder y la gracia de Dios, la vamos a pasar muy mal. Si no, ¿por qué Pablo? Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Sabemos que las cartas de Pablo son para la iglesia, ¿verdad? Y Josué es paralelo a la carta de Efesios. ¿Y qué dice Efesios capítulo 6? ¿Por qué motivo Pablo le pide que tome la armadura? Dice el verso 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, los que dicen que ya Satanás no nos va a hacer nada, no entiende lo que es la palabra de Dios. Satanás fue vencido en provisión en la cruz, es cierto. Y el poder está en la vida de Cristo resucitado, también es cierto. Pero si usted o yo tenemos un arma y no sabemos usarla, le puedo asegurar que vamos a tener grandes problemas. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo utilizar esta armadura. Los que hemos tenido oportunidad de usar armas, le puedo asegurar que es algo muy extraño la primera vez que uno la agarra. Seguramente nuestro hermano sabrá. La primera vez que tuvo un arma en su mano y disparó. Bueno, ¿cuánto más las armas espirituales? Bueno, dice aquí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. La palabra de Dios se adelanta y nos avisa. Mirá que va a haber guerra, dice. Y esa guerra vamos a ser partícipes si entramos en los lugares celestiales. Así que no nos asusta porque Dios le acompañó a Josué y le dio la victoria. Y así también va a ser nuestra experiencia. Pero no podemos ignorar. Dice aquí, verso 20 del capítulo 11, porque esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Aquí en el capítulo 12 encontramos un resumen de las victorias. Si uno lo lee simplemente con una intención de conocer algo histórico, y bueno, eso vamos a sacar seguramente. Pero aquí hay enseñanza también para nosotros. Es muy interesante interpretar. Aquí en este capítulo 12, el Espíritu Santo va a recordar los resultados de la campaña de Israel. Aquí los vamos a encontrar resumidos. Dice, capítulo 12, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Amón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Amón, y desde el medio del valle y la mitad de Galad,
hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá, hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente por el camino de Bet-Jesimó, y desde el sur al pie de la ladera de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. Y note este verso 6. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Como dije, este capítulo 12 habla acerca de la campaña conquistadora de Israel. Pero aquí vemos algo que nos sorprende. ¿Quién fue el comandante de la primer parte de la conquista? Moisés, dice. Pero ¿cómo? ¿No es que la conquista comenzó cuando Josué cruzó el Jordán? No, la conquista comenzó antes. Y aquí vamos a ver dos líderes. Por un lado, Moisés, y por el otro lado, Josué. También vemos aquí, en esta porción, cómo Dios se deleita en registrar ante los hombres la hazaña de un pueblo que confía en Él. A Dios le gusta esas cosas. Él le gusta comentar las victorias de hermanas y hermanos de fe. En Hebreos capítulo 11, verso 32, ¿qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Porque podemos interpretar esto humanamente, pero también sabemos que esto lo inspiró el Espíritu Santo. Está dando un listado y dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¡Qué bárbaro! El tiempo no alcanza para contar las victorias del pueblo de Dios. ¡Qué hermoso! Que nosotros seamos parte también de esos victoriosos, de esas batallas ganadas para el Señor. Nuestra vida es tan breve, estamos aquí. Y Dios aquí va a relatar las victorias. Pero hay algo que va a ocurrir en la eternidad. Efesios capítulo 2. A través de la Escritura conocemos a nuestro Dios. ¿Qué cosa a Él le agrada? A Él le agrada hablar de las hazañas de su pueblo. Por eso vemos aquí el registro de Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y note el verso que sigue. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A nuestro Dios le gusta hablar de lo que Él hizo en nuestras vidas, de las victorias. Recién leíamos en Hebreo, el tiempo no alcanza acá, pero en el cielo sí va a haber tiempo. Dice aquí, va a estar siglos, dice, contando lo que hizo en nuestras vidas. Así que ya sabemos una de las cosas que vamos a ver en el cielo. Nuestro Padre le gusta ver lo que la obra de Cristo hizo en nuestra vida y quiere escucharlo. Y va a mostrar, ahí en el culto permanente que va a haber en el cielo, Dios va a mostrar todos los días a alguien cómo Él transformó nuestra vida. Va a relatar las victorias, las batallas. Yo, qué triste llegar ese día y no tener nada.
Porque muchos van a llegar al cielo sin nada, por no haber rendido su vida. Nunca ganó una batalla. Nunca se peleó consigo mismo. ¿De qué va a hablar? Qué triste. Usted llega a una fiesta de egresados, están todos contentos, y por ahí usted fue justo el único que recusaron. Qué triste. Sí, está ahí en la fiesta, pero bueno, por eso este es el tiempo. No le tenga miedo a la batalla. No le tenga miedo al compromiso. Porque Dios registró todo. Y un día, acuérdese, Dios va a mostrar. Qué hermoso día va a ser ese. Poder estar ahí. Porque que va a ocurrir, no tenga duda que va a ocurrir. Él va a mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él realmente se deleita. Vamos a volver a nuestra porción. Como dije, aquí vemos dos líderes que están aquí guiando la conquista. El Espíritu Santo nos recuerda una y otra vez el comienzo de esta marcha triunfal. Todo comenzó cuando se levantaron por fe y comenzaron a pisar en Canaán. Una de las características de Canaán es la desigualdad numérica y de fuerzas. Así fue en la antigüedad y así es hoy. El enemigo tiene ejército por todo lado. Tiene la complicidad del ser humano sin Dios y la complicidad de creyentes carnales también. Así que no se preocupe porque a David, Saúl lo perseguía también. Así que no nos vamos a hacer problema por eso. Lo importante es la actitud de David. David nunca quiso confrontar con Saúl, porque a veces nosotros cometemos el error de también confrontar. Así que vemos aquí en este cuadro esta descripción, las victorias, las batallas. Como dije, Israel se enfrentó todo el tiempo a un enemigo que le superaba en número y en fuerza. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Dios era por ellos. Nunca olvide esta verdad. El apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros. Nosotros sabemos que Dios es por nosotros. Así que va a venir el enemigo. Dios valoraba de su pueblo la calidad y no la cantidad. Y Dios no cambió. Dios sigue valorando la calidad. Así que vemos aquí en este capítulo 12 hasta el versículo 6 que comienza el relato de la historia. Y vemos una abrumadora derrota de los reyes amorreos, pero eso no está aquí en el libro de Josué, está en el libro de Números. Vamos a ir, Números capítulo 21. Números capítulo 21. Esta conquista comenzó antes de cruzar el Jordán. La palabra amorreo, como sabemos, significa hablador, charlatán. Y ese es nuestro viejo hombre, se la pasa hablando todo el tiempo tontería. Por eso Dios lo mandó a matar directamente. Dice el capítulo 21, verso 1, cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Bueno, luego continúa relatando y en el verso 21 encontramos a otro rey llamado Sehón. Se le pidió permiso para pasar, pero este tampoco permitió. Sehón. Habíamos visto este rey, un día nuestro hermano trajo una enseñanza. Bueno, este también se levanta contra Israel. Aquí Israel está bajo el liderazgo de Moisés.
representante, tengan en cuenta este detalle, de la ley. ¿Por qué Moisés no ingresó a Canaán? Porque él representa la ley. Y un creyente que cree que hay que guardar la ley, que la salvación se pierde, nunca va a entrar en los lugares celestiales. Y este grupo que encontramos aquí, usted puede leer todo el capítulo 21, representa los hermanos que no creen en la gracia. Sin embargo, es muy interesante considerar este cuadro. Tenga en cuenta lo que pasó el día de Pentecostés. Dios bautizó un solo cuerpo de judíos y gentiles. Hizo una sola iglesia. Pero ¿qué pasó después? Vinieron las divisiones fuera de la Escritura, organizada por hombres razonadores. Y hoy tenemos más denominaciones que Biblias. Bueno, sin embargo, Dios veía una iglesia. Y así es hasta el día de hoy. Pero aquí, en este capítulo 21, si usted lee con atención, dice que Moisés le entregó a estas 2 tribus y media la posesión de estos lugares. La posesión de estos lugares. Sin embargo, ellos no pudieron tomar posesión hasta que todo Israel hubiese tomado posesión de Canaán. Ellos van a luchar a favor de las otras tribus. Y esto es un cuadro de la cristiandad hoy. Hay un grupo que quiere estar bajo la ley. Todo aquel que cree que la salvación se pierde. Pero a pesar de eso, Dios nos ve a todos como un cuerpo. Y a pesar de eso, ellos siguen peleando también para que nosotros entremos. Gracias al Señor por nuestros hermanos. Son hermanos, por lo general, de mucha oración. Le gusta realmente buscar de Dios, pero no acepta la forma de Dios. Este grupo se va a quedar del otro lado del Jordán. Ellos no tienen ningún deseo por habitar en Canaán. Y su lugar se lo da Moisés. Y usted vaya a hablar con un hermano que no le interesa avanzar en su vida espiritual y se cierra y no quiere aceptar. Bueno, cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra hubo 2 escuelas de apóstoles también. Uno fueron escogidos por el Señor Jesús. Lucas, para los que toman nota, capítulo 22, versos 29 al 30. A ellos se les prometió que se sentarían en 12 tronos sobre Israel en la restauración. Ellos no tienen el mensaje de gracia. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje del reino y el mensaje de gracia? Ya estuvimos viendo, ¿se acuerda al estudiar los Hechos? El evangelio del reino está dirigido a cosas terrenales, aquí. Hay iglesias que toda su doctrina y su enseñanza tiene que ver con acá. Prosperidad, con avances, cosas naturales. Ese es el evangelio del reino. Como Dios ya sabía que íbamos a hacer una mezcla en cualquier momento y esa mezcla llegó, el apóstol Pablo dijo, con tal de que se predique el evangelio yo estoy contento. Porque no todos entienden la diferencia entre el reino y la gracia. Bueno, hubo 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesús. Más tarde hubo otro grupo de apóstoles, de los cuales Pablo fue el principal. 1 Corintios 9, verso 1. Y estos apóstoles son solos para la iglesia. Tuvieron un llamamiento especial. Se reunían en la asamblea de Antioquía de Siria y no en la asamblea de Jerusalén. Eran los 2 grandes centros de la época del apóstol Pablo. Había una iglesia establecida en Jerusalén, donde no había una sana doctrina. Cuando Pablo llegó, lo hicieron rapar, para que no se ofendiera a los que guardaban la ley. Sin embargo, Pablo congregaba en Siria.
400 kilómetros al norte de Jerusalén, había otra asamblea. Así que vemos dos grupos en la conquista de Canaán y vemos dos grupos en los apóstoles. Ahora es muy interesante la relación de estos grupos, porque así como las tribus que quedaron fuera de Canaán eran partícipes con Israel, bueno, estos dos grupos en el comienzo de la iglesia también estaban relacionados. Capítulo 15 de los Hechos, hay un pasaje muy conocido que habla del concilio de Jerusalén. Usted puede leer todo el capítulo detenidamente, pero ahí vemos que ya está marcada la diferencia entre el reino y la gracia. La gracia apunta a la eternidad y a la preparación. El reino apunta a todas cosas materiales. Haga un pacto con Dios y va a prosperar, todo ese tipo de cosas. Pero vemos que a pesar de eso hay una relación. No es que estuvieron separados, sino que hay una relación. Y esto a veces nos cuesta entender. Yo escucho hermanos del mensaje que dicen nosotros no nos relacionamos. Bueno, entonces lea la Biblia. Va a ver que hubo una relación. Dice el capítulo 15 de los Hechos, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire qué brillante idea. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos que, para tratar esta cuestión, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, y luego continúa un hermoso capítulo que nos muestra cómo a pesar de las dos enseñanzas estaban relacionados. Eso se llama madurez. Saber relacionarse, entender para qué es cada cosa. Y entender, como dijo el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, con tal de que se predique el Evangelio yo estoy contento. Si no, ¿qué va a ser de esta humanidad? Si a veces ni los hermanos de la gracia entienden el mensaje. Así que aquí vemos estos dos grupos. Este último grupo tuvo un llamamiento especial para recibir un mensaje especial, una revelación del llamamiento y la porción celestial de la iglesia. Eso sería lo correcto, apuntar a nuestra eternidad, a nuestra preparación. El libro de Josué se corresponde con este libro de Efesios. Vamos a ver qué dice el capítulo 2. Recién justamente habíamos leído acerca del privilegio. Lo que dice aquí el versículo 6 del capítulo 2 no tiene nada que ver con el Evangelio del reino, sino con el Evangelio de los lugares celestiales.
Por eso mucho cuando escucha este evangelio, dice como le dijeron al apóstol Pablo, otro día te oiremos. No, no me interesa. ¿El cielo? No, yo quiero vivir acá, dice. Quiero un buen sueldo, un buen auto. Mire lo que dice Pablo aquí en el verso 6. Juntamente con él nos resucitó, capítulo 2, verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. Sentado en los lugares celestiales. Ayer y hoy, muchos por ignorancia y otros por incredulidad han rehusado este privilegio. No tiene interés. La mayoría no está dispuesto a pagar el precio de pelearse con Satanás y todo su ejército. No quiere aceptar, luchar, prefiere rendirse. Porque los lugares celestiales donde Satanás tiene su trono y él tiene la complicidad en este mundo de todos los impíos, como dije, aún de los creyentes carnales. Nunca va a haber ciudades enteras rendidas a Cristo. Los hermanos que no entienden, toman la porción que es para Israel en el milenio, donde ahí sí se va a predicar el Evangelio y multitudes se van a convertir, y la quiere aplicar ahora. Así que hasta que venga el milenio, tal cosa no va a ocurrir. En 1 Corintios capítulo 4, Pablo define realmente, 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 13, ¿cuál es la realidad? Dicen, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto le pasó al apóstol Pablo por predicar el Evangelio de la gracia. Este Evangelio, como sabemos, no fue y no va a ser popular. Porque aún los mismos hijos de Dios, la mayoría, no les gusta este Evangelio. Ahora, si usted le habla de hacer una rifa y comer un asado, ese tipo de cosas le gusta mucho. Le gusta realmente mucho. Un día estuvimos con mi esposa en un lugar y dijeron, hoy como hay fiesta, no hay Biblia, dice. Bueno, nosotros estábamos ahí, ¿qué vamos a decir? Esa es la condición y ese lugar estaba lleno. Eso es lo que le gusta al ser humano. No acepta la forma de Dios. Sin embargo, vemos la experiencia una y otra vez del apóstol Pablo. ¿Usted cree que con nosotros va a ser distinto? Hechos capítulo 14. Ya se nos fue la hora. Hechos 14. Y el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Esta es la constante. Por eso tenemos que tener una visión clara. Este evangelio no es popular, pero sí es un evangelio de calidad. Gracias al Señor que todos podamos ser realmente partícipes. Pablo llevó su evangelio delante de reyes y gobernantes. Hechos capítulo 17 y el verso 32. Él estaba predicando el evangelio. Y dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando él predicó delante de reyes, recibió la misma respuesta, otro día te oiremos. Ese día no llegó nunca. Y no es también así nuestra experiencia, predicamos el evangelio y dice, bueno, en otro momento. Pero aquí lo que realmente nos importa es la preparación.
como los reyes y los eruditos, como en este caso, no quiere aceptar. Dios sigue buscando y preparando una esposa para su hijo. ¿Dónde va a buscar? Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificados, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así Dios estaba buscando, por eso usted y yo estamos aquí. Siempre me gustó esta porción, lo que no es. Ya no hay más nada. Como la palabra de Dios echa por tierra con nuestro orgullo lo que no es. Vemos aquí mismo en 1 Corintios, ya para terminar, porque la hora se fue, capítulo 15. Pablo fue el portador de un evangelio de preparación a la eternidad. Podía haber dicho, hay autos 0 kilómetros para los creyentes de fe, pero no dice así. Dice cosas que todos vamos a experimentar un día cercano. Dice el verso 40 de 1 Corintios 15, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. Yo a veces veo cuando parte un ser querido, con sonda, limitado, no se puede ni mover. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esto es realmente lo que la palabra de Dios nos enseña a la iglesia. Una preparación. También en el servicio del tabernáculo había dos grupos que servían, los sacerdotes y los levitas. Pero eso vamos a ver la próxima vez que nos podamos reunir. Hasta aquí nomás, que el Señor les bendiga ricamente.